Le trató como a un don nadie delante de todo el sitio, pero poco sabía que este joven tenía un talento oculto que le derribaría de su pedestal. En el ajetreo diario de una polvorienta obra, un altivo ingeniero ha adquirido la costumbre de despreciar a quienes considera inferiores a él. Pero hay un detalle que no había previsto. Este joven obrero al que menospreciaba constantemente, silencioso, discreto, venía de un pasado que ningún diploma podría igualar. Y un día, ante los ojos de todos, los papeles iban a invertirse. Lo que hizo aquella mañana cambió el respeto de todo un sitio. Todavía era de noche cuando Malik llegó a la obra aquella mañana. Solo tenía 20 años, era delgado, tenía los ojos rasgados y las manos callosas. Era su primer día como obrero y quería hacerlo bien. Venía de un barrio olvidado, donde los sueños no duran mucho, donde se aprende rápidamente a sobrevivir en silencio. Dejó pronto la escuela para ayudar a su madre enferma y criar a su hermano pequeño, pero aquí nadie conocía su historia. Para el ingeniero jefe, Thomas Durant, un hombre rígido de unos 40 años, Malik era un trabajador más, intercambiable. Un trabajador más, intercambiable, sustituible, sin voz. Desde las primeras horas, Thomas empezó a ponerle a prueba. Le daba órdenes bruscas, le hacía llevar las cargas más pesadas, le reprendía delante de todos. Le miraba con un desprecio apenas disimulado, como si no valiera nada. Nadie se atrevía a intervenir, ni los demás trabajadores ni los capataces. En esta obra todos sabían que contradecir a Thomas era arriesgarse mucho. Malik se lo tomó con calma, bajó los ojos y apretó los dientes. Pero por dentro algo hervía. No era ira, era dignidad. Este chico al que el ingeniero humillaba cada día tenía en realidad una pasión y una habilidad que pocos conocían. Antes de convertirse en obrero, Malik había pasado años aprendiendo albañilería con su abuelo, un respetado maestro artesano que le había transmitido mucho más que gestos. Le enseñó la precisión, el respeto por el trabajo y el orgullo de construir. Y Malik, a pesar de su corta edad, a veces sabía más de cimientos que los que daban las órdenes. Veía errores que otros no veían, entendía los planos sin que nadie se lo dijera, pero se lo callaba todo, porque era un simple obrero, invisible para los poderosos. Hasta que un día el ingeniero cometió un error grave en los cimientos de un muro de carga que corría el riesgo de costar mucho dinero. Y Malik lo vio. Sabía que si hablaba sería humillado, incluso despedido, pero si se callaba todo se vendría abajo. Así que tomó una decisión. Iba a hablar, y lo que dijera, lo que mostrara, pondría a todo el sitio en contra de su verdugo. Cuando Malik levantó la mano aquel día, todo el mundo se detuvo. Se acercó al muro en construcción, miró los planos dejados sobre la mesa plegable y luego señaló una línea casi imperceptible en el hormigón recién vertido. Explicó con calma que la base era demasiado fina, que el encofrado no coincidía con las medidas del plano y que si seguíamos así, el peso del muro acabaría por hacer ceder toda la estructura. Thomas se encogió de hombros y se echó a reír, una risa seca y burlona. Se acercó a Malik, lo miró fijamente a los ojos y pronunció una frase que provocó un escalofrío en la obra. ¿De verdad crees que un chaval sin cualificación va a enseñarme mi trabajo? Los trabajadores apartaron la mirada, algunos bajaron la cabeza pero nadie se rió. En el fondo sabían que Malik tenía razón. Había algo en su voz, en su postura que destilaba maestría. Thomas, ofendido, nos ordenó continuar. Pero por la tarde, un capataz más experimentado rehizo discretamente los cálculos y se quedó helado. Malik había tenido razón. Era un error de varios centímetros, un fallo crítico. Lo señaló discretamente a un jefe de obra que detuvo inmediatamente los trabajos. En la conmoción que siguió, Thomas intentó restar importancia a la situación. Acusó a un obrero de haber colocado mal los marcadores y luego trató de desviar la culpa. Pero el ambiente ya había cambiado. Malik ya no era visto como un simple ayudante, se le veía como un tipo que sabía de lo que hablaba. A la mañana siguiente, un ingeniero de seguridad vino a inspeccionar el muro. Confirmó el problema y el error se transmitió a la dirección. Entre bastidores, Thomas recibió una advertencia oficial, pero sobre el terreno había ocurrido algo más grave. Los trabajadores empezaron a acercarse a Malik durante los descansos, le hacían preguntas, le pedían consejo. Algunos le confesaron que siempre habían visto las incoherencias, pero que nunca se habían atrevido a hablar. Malik respondía con sencillez, sin arrogancia, con calma. No necesitaba levantar la voz, era su trabajo el que hablaba por él. Corrigió ángulos, ajustó mezclas, demostró técnicas que los veteranos reconocieron de inmediato. Incluso los más veteranos empezaron a asentir en silencio, como diciéndole que era uno de ellos. Thomas, en cambio, observaba desde la distancia con los brazos cruzados cada día más tenso. Seguía fingiendo dominar, pero sabía que la balanza se había desequilibrado.
Trató de recuperar el control, de provocar a Malik, de volver a derribarlo delante de todos. Pero esta vez nadie se reía. Un día intentó engañar a Malik. Le pidió que arreglara una losa de hormigón en una esquina de la obra, pensando que fallaría bajo la presión. Lo que no había previsto era que Malik no solo había comprendido el defecto, sino que se había anticipado a él. En menos de una hora había recalculado los niveles, recolocado el encofrado y vertido una base más sólida que la prevista en el plan. Cuando el director técnico vino a inspeccionar el trabajo, preguntó quién lo había hecho. Todos los trabajadores señalaron a Malik. Se hizo el silencio. Ni siquiera Thomas dijo nada. Este joven al que todos ignoraban estaba redefiniendo el respeto en esta obra, no con palabras, sino con rigor, humildad y una habilidad que nadie podía negar. Aquella mañana, todo empezó como de costumbre. Malik se había puesto la chaqueta, saludado a algunos compañeros y se había dirigido a la zona donde trabajaba. Pero en cuanto llegó, un extraño silencio invadió el lugar. Un grupo de directivos e ingenieros trajeados estaban allí, obviamente esperando algo. Thomas también estaba allí, erguido, nervioso, con las manos en los bolsillos. Un hombre con la cabeza rapada, camisa blanca y tableta en la mano, se adelantó y pronunció el nombre de Malik. Era de la dirección general del grupo. Con voz neutra pidió a Malik que le siguiera. Thomas ya esbozaba una sonrisa, seguro de que era para doblegar al joven trabajador. Pero cuando llegaron a la sala de reuniones provisional, el tono cambió. Pidieron a Malik que se sentara. Sobre la mesa había planos, informes de errores y fotos de las correcciones que había hecho. El hombre de la dirección le dijo con calma que habían investigado el incidente con los cimientos y que se habían detectado varias anomalías. Entonces le pidió que hiciera algo inesperado, que explicara con sus propias palabras lo que había visto y corregido y por qué lo había hecho. Malik, un poco sorprendido, tomó aliento y se puso manos a la obra. Habló mientras trabajaba, con sencillez y precisión. Explicó los errores de nivel, las limitaciones de los materiales, los riesgos de derrumbe. No intentó brillar. Se limitó a decir la verdad. Cuando terminó, nadie habló durante unos segundos. Entonces el responsable dijo: «Necesitamos gente como tú». Aquel día, delante de Thomas, 2 jefes de proyecto y un representante regional, Malik recibió una oferta de formación rápida y totalmente financiada para convertirse en jefe de obra. Pero eso no fue todo. Al salir de la reunión, los jefes llamaron a Thomas. Esta vez no se trataba de un simple comentario. Habían descubierto que había falsificado documentos para ocultar sus errores. Él intentó negarlo, pero las pruebas estaban ahí. A mediodía, Thomas abandonó el lugar, casco en mano, humillado, mientras Malik volvía tranquilamente a su trabajo. Pero lo que ocurrió inmediatamente después dejó huella en todos. Cuando un gruista preguntó quién iba a encargarse de la coordinación del hormigón armado en ausencia de Thomas, el capataz respondió con naturalidad: «Malik conoce las medidas, sabe exactamente lo que hay que hacer». Y todos asintieron. En ese momento ya no era solo un joven valiente, era un líder. Un trabajador que había derribado a un alto cargo, sin gritos, sin golpes, simplemente haciéndolo mejor, siendo mejor. Aquella tarde, uno a uno, los trabajadores empezaron a acercarse a él. No para felicitarle, sino para darle las gracias, porque con su gesto habían recuperado un poco de orgullo, un poco de respeto. El silencio en la obra ya no era de miedo, sino de respeto. Malik no buscaba venganza, solo quería construir algo recto y sólido, y acababa de poner delante de todos el primer cimiento real, el de su dignidad. La historia no se quedó en la obra. A los pocos días, los trabajadores de otras obras empezaron a hablar de este joven desconocido que se había atrevido a corregir a un ingeniero y lo había derribado con nada más que su trabajo. Circularon mensajes en grupos de WhatsApp, foros locales de la construcción e incluso dentro de los sindicatos. Surgieron vídeos de Malik explicando una técnica, corrigiendo una losa o caminando tranquilamente mientras los demás le miraban con respeto. Pero lo que realmente desencadenó todo fue cuando un trabajador de edad avanzada publicó un testimonio en las redes sociales. Contaba cómo Malik le había dado ganas de volver a luchar por su trabajo, de creer que la integridad aún podía existir en un mundo de jerarquías y favoritismos. Miles de compartidos de la noche a la mañana. La prensa local siguió su ejemplo. El joven trabajador sin cualificación que corrigió a un ingeniero. Así empezaron los titulares. Luego fue más allá. Una cadena nacional emitió un breve reportaje. En él se veía a Malik, discreto, rehusando las entrevistas, siguiendo trabajando a pesar de la agitación. Pero en la ciudad todo había cambiado. La gente se paraba por la calle. Jefes de otras empresas se pusieron en contacto con él para ofrecerle un trabajo, una beca, una oportunidad.
Las escuelas técnicas le invitaban a hablar a sus alumnos. Algunos jóvenes ya le llamaban el constructor erguido. Ese apodo se le quedó. Y lo que más le conmovió fue que Malik no quería convertirse en una estrella. No buscaba las cámaras. Solo quería que se tratara a la gente con respeto, que el trabajo bien hecho valiera más que los títulos o los egos. El alcalde de la ciudad, el mismo antiguo trabajador en su juventud, habló en un acto público y citó su nombre como ejemplo de valentía silenciosa. Y esa tarde, en los barrios más olvidados, donde chavales como Malik sueñan sin atreverse nunca a hablar, oímos a madres decir a sus hijos: «Mirad a Malik, no gritaba, no pegaba, pero cambiaba las cosas. Y eso es verdadera fuerza». Malik nunca buscó la luz, y sin embargo le llegó. Pero lo que aprendió en medio de esta tormenta de miradas, mensajes y ofertas fue que su mayor victoria no fue poner en su sitio a un ingeniero arrogante, ni convertirse en un ejemplo público de mérito y dignidad. Su verdadera victoria fue no haber traicionado lo que era. Podría haber humillado a otros, haberse vengado, haber jugado a ser el héroe, pero no lo hizo. Había elegido el camino más difícil, el camino del silencio que habla más alto que los gritos, el camino del ejemplo que despierta más que aplasta. Pasaron las semanas y siguió trabajando, pero nunca como antes. Había un nuevo tipo de calma en sus acciones, una paz profunda nacida de haberse mantenido firme sin ceder a la ira. Algunos de los antiguos colegas de Román vinieron a disculparse discretamente, avergonzados por su silencio al principio. Malik les estrechó la mano sin rencor. El sitio terminó, luego empezó otro, pero allá donde iba su nombre le precedía. Un hombre incluso le paró un día para decirle que su hijo había decidido matricularse en formación profesional después de ver su historia. Malik se limitó a sonreír, bajar la mirada y responder que esperaba que al chico le gustaran el hormigón, el polvo y el trabajo duro, porque eso es lo que hace falta para mantenerse en pie en este mundo. Román, por su parte, ha sido trasladado. Oficialmente fue una reorganización. Extraoficialmente, todo el mundo sabía que su comportamiento había cruzado una línea que ningún diploma podía cubrir. Malik, en cambio, no necesitaba un título para que se reconociera su valía. Tenía lo que pocos hombres poseen: una rectitud silenciosa, una fuerza invisible pero inquebrantable. Demostró que un simple trabajador podía ser portador de algo más grande que títulos y honores. Recordó a todos que el respeto no es algo que se imponga, sino que hay que ganárselo. Y en esta ciudad, cada lugar donde trabajaba Malik se convertía en algo más que un lugar de trabajo. Era un lugar donde la gente levantaba la cabeza y respiraba un poco más fuerte, como para recordarse a sí mismos que, incluso en el polvo, la dignidad puede brillar. Y ningún plan de arquitecto puede predecirlo. Suscríbete para no perderte nada. Deja un like si esta historia te ha emocionado y dinos en los comentarios desde dónde la estás viendo.